Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy el doctor Raúl Contreras, soy hepatólogo, soy gastroenterólogo, soy investigador clínico y soy el investigador principal del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Gastroenterología, Toxicología, aquí en Hidalgo, en México. Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Y el día de hoy tenía mucha inquietud por grabar este video sobre un tema que tiene mucho tiempo que me está dando vueltas en la cabeza y es resolver la duda de si en realidad existe eh, la cirrosis provocada por consumo de muchos medicamentos. Esto es algo importante porque todos los días nos siguen llegando al consultorio pacientes que cuando les preguntamos por qué es su cirrosis o si alguien ya les explicó cuál es la causa de su cirrosis, muchos nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Es que los doctores no me supieron decir qué pasó con mi hígado y me dijeron que seguramente fue o una hepatitis mal cuidada de niña o porque tomo muchos medicamentos, porque tengo diabetes y soy hipertensa y tengo tiroides y tomo muchos medicamentos y entonces seguro eso fue lo que me dio mi cirrosis. Y entonces eso es algo importante y además muy serio que tenemos que comentar porque los pacientes se quedan con la idea de que efectivamente son esos medicamentos los que le provocaron esa cirrosis y empiezan a tener el miedo de tomarlos. Es más, tenemos colegas que les suspenden los tratamientos de diabetes o de hipertensión o de otras enfermedades, de artritis reumatoide, pensando que eso fue lo que les provocó la cirrosis. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente se descompensa de sus otras enfermedades y ahora, aparte de la cirrosis, empieza a sentirse muy mal por otras cosas. Entonces, aquí la pregunta que queremos resolver es, ¿existe la cirrosis provocada por consumo de muchos medicamentos? Y la respuesta es que no, en realidad no. Efectivamente, existen medicamentos que son tóxicos para el hígado, eso todos lo sabemos. De hecho, yo creo que uno de los siguientes videos que voy a grabar va a ser sobre daño hepático por fármacos y por herbolaria, para que ustedes puedan saber qué fármacos y qué medicamentos y qué hierbas pueden ser las más tóxicas para el hígado. Pero la mayoría de las veces el daño hepático por un fármaco o por herbolaria no es crónico, es decir, no es un daño que se vaya desarrollando poco a poco por mucho tiempo hasta llevarnos a una cirrosis, no sucede así. En su gran mayoría los daños hepáticos por fármacos o por herbolaria son súbitos, son agudos, son fallas hepáticas graves que progresan rápidamente y que llevan al paciente a terapia intensiva o a trasplante o a urgencias. Son causas de cirrosis, no son daños pequeños que vayan progresando lentamente. Eh, de hecho, los medicamentos que pudieran llegar a provocar una cirrosis a largo plazo se cuentan con los dedos de la mano, son muy pocos y la mayoría de ellos no son de uso común, no son fáciles de dar. Eh, no cualquier medicamento para diabetes o para hipertensión provoca cirrosis, no es tan sencillo. Si estos medicamentos que se usan habitualmente para esas enfermedades provocaran tan fácilmente cirrosis, pues no se darían tan abiertamente en las consultas de primer contacto y no los usarían masivamente tantas personas. La realidad es que esos medicamentos suelen ser sumamente seguros para la función del hígado, tanto los antihipertensivos como los medicamentos para colesterol, para triglicéridos, para presión alta, para riñón, para infecciones, no suelen provocar cirrosis, de hecho no la provocan, no funciona de esa manera. Eh, Generalmente cuando tenemos pacientes que llegan y nos dicen que seguramente su cirrosis es por que toman muchos medicamentos, la mayoría de las veces nos damos cuenta de que les hicieron un protocolo de estudio incompleto, que no les pidieron estudios suficientes para buscar una verdadera causa del daño en ese hígado que los llevó a una cirrosis. Eh, y la realidad, decíamos, es que los medicamentos que pudieran dañar al hígado poco a poco por muchos años para provocar cirrosis son muy pocos, son contados y no son de uso común. Algunos son como el metotrexate, algunos son como la carbamazepina que se usan para crisis convulsivas, pero aún así, de cada 1000 personas quizá
que toman carbamazepina o que toman metotrexate, una podría desarrollar una cirrosis. Son medicamentos que se usan de manera muy amplia y no vemos casos de cirrosis todo el tiempo por esas situaciones. Nosotros en nuestro centro, que tenemos la fortuna de tener una base de datos de un poco más de 3,000 pacientes en los últimos años, de todos esos 3,000 pacientes, 3,500, quizá hemos visto uno que ha tenido una cirrosis verdaderamente provocada por un medicamento usado a largo plazo, pero ninguno en 15 años por medicamentos para diabetes, ninguno por medicamentos para hipertensión, ninguno por medicamentos para colesterol, ninguno por medicamentos para tiroides. Entonces es importante quitarnos de la mente esa idea de que existe la cirrosis por muchos medicamentos. Esto no es así, y mucho menos por los medicamentos usados para las enfermedades frecuentes o comunes. No sucede así. Entonces, siempre que algún médico les diga que muy seguramente su cirrosis es por haber tomado muchos medicamentos por mucho tiempo para otras enfermedades, hay que dudar un poco de lo que nos están diciendo y mejor buscar otra opinión. Lo mismo pasa con la cirrosis por las famosas hepatitis mal cuidadas. Muchas veces también llegan los pacientes y nos dicen, es que a mí el doctor me dijo que tengo mi cirrosis por una hepatitis mal cuidada de niña. Y eso tampoco es cierto. Las hepatitis que nos atacan generalmente durante la infancia, la más común, se llama hepatitis A. Y la hepatitis A tiene una característica muy particular. No evoluciona a cronicidad. ¿Qué quiere decir? Ese virus, una vez que yo me infecto, no se queda en el cuerpo de por vida. No es como otras hepatitis como la hepatitis B o la hepatitis C, que solemos adquirirlas más en la juventud o de adultos, y que sí, esas infecciones sí pueden quedarse en el cuerpo, sí pueden quedarse en el hígado por muchos años y evolucionar a cirrosis en 20 o 30 años. Pero las hepatitis de la infancia jamás evolucionan a cirrosis. El virus de hepatitis A, que es el que ataca a los niños, desaparece del cuerpo por completo una vez que pasó la hepatitis. Entonces, bien cuidada, mal cuidada, maravillosamente cuidada, pésimamente cuidada, una vez que la hepatitis de un niño se acaba, el virus desaparece de su cuerpo por completo y no se queda ahí y no va a provocar cirrosis. Hepatitis A no provoca cirrosis. Entonces, lo mismo, si algún médico me dice que mi cirrosis puede haber sido por una hepatitis mal cuidada de niño, también tengo que dudar y mejor buscar una segunda opinión, porque eso tampoco existe. Entonces me interesa mucho, este video lo grabamos con este fin, que nos llevemos en mente esos dos mensajes. No existe la cirrosis provocada por consumo de muchos medicamentos para diabetes, para presión alta, para tiroides, para colesterol. Eso es falso. No va a suceder así. Y tampoco existe la cirrosis provocada por una hepatitis mal cuidada de niño. Entonces, hay que quitarnos eso de la cabeza. Eso son ideas muy, muy viejas, de más de 40 años, que se tenían, que ya desde hace mucho tiempo sabemos que no son así. Y cuando algún colega nos diga eso acerca de mi cirrosis, que esas pueden haber sido las causas, desde ese momento tengo que dudar de ese diagnóstico y mejor buscar una segunda opinión, porque esas dos causas no existen. Todo paciente tiene derecho a que busquemos la causa real de su cirrosis, la causa real de su enfermedad, porque ya sabemos, lo hemos platicado mucho en los videos de este canal, que del encontrar la causa correcta de la enfermedad, de eso va a depender la evolución que va a tener mi paciente, porque de eso sabré si puedo detener el daño en el hígado o no. Entonces, más que otra cosa es lo que quería decirles el día de hoy, que nos quitemos de la cabeza eso de que la cirrosis pueden dar por tomar muchos medicamentos o por una hepatitis mal cuidada de niños. ¿Existen los medicamentos que dañan el hígado? Sí, claro, sí existen, pero no tan fácilmente producen cirrosis y tampoco son los más comunes o los que se usan siempre en las consultas de medicina familiar o de medicina general o de medicina interna. Son medicamentos raros, muy contados y que en menos de uno de cada 1,000 pacientes pueden provocar cirrosis. La mayoría de los pacientes que desarrollan daño por fármacos o por herbolaria
son daños agudos, son daños súbitos, y entonces ahí es donde pensamos en otro tipo de situaciones. Entonces, no, si alguien me dijo que mi cirrosis es por los medicamentos que tomo para otras enfermedades o porque tuve una hepatitis mal cuidada de niño, buscar otra opinión porque necesito que me hagan otro tipo de estudios para saber qué está pasando. Eh, pues nada, ese era el mensaje que quería darles el día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros pacientes que siempre nos saludan, a todos nuestros suscriptores que nos dejan mensajes tan bonitos diciéndonos que nuestros videos les están ayudando para llevar su enfermedad, para tratar a sus familiares que tienen cirrosis en lugares donde no hay médicos especializados, que todos los consejos que damos les están ayudando a mejorar su calidad de vida. Eso para nosotros es quizá lo más valioso y lo más bonito que podemos recibir de parte de quienes ven nuestros videos. Eh, de nuevo, les dejo los datos para quien guste agendar una cita con nosotros o una videollamada. El número es +52, que es la alada de México, para quien escriba de otro país, +52 771 128 7876. A ese número hay que enviar un mensaje de WhatsApp y ahí les podrán dar toda la información sobre citas, sobre videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y estar pendientes aquí en nuestras redes sociales, donde estamos constantemente platicándoles lo que estamos haciendo en nuestros proyectos de investigación. Eh, Muchas gracias de verdad por compartir nuestros videos, por vernos, por apoyarnos, y vamos a seguir aquí compartiendo todo lo que podamos con nuestros pacientes por muchos años más, eh, para tratar de ayudar a toda la gente en los lugares donde no hay un hepatólogo disponible. Me despido por hoy. Soy el doctor Raúl Contreras, soy hepatólogo, soy gastroenterólogo, soy investigador clínico, investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en México. Y ya les puse aquí en el video nuestro número de contacto. Quedamos completamente a sus órdenes y nos vemos pronto para un video en el que vamos a hablar sobre el daño hepático por fármacos y por herbolaria. Hasta luego.